Muy buenos días. Soy Craig Robinson de First Pathway. Muchas gracias por asistir a nuestra presentación Inmigración, que cobra los elementos legales importantes de las visas de inversión E2 y EB5. First Pathway tiene más que un decado en ayudar a las familias de emigrar a los Estados Unidos a través del programa de visa inversión. En otras palabras, ayudamos a lograr el sueño americano, desde la aplicación de visa hasta un pasaporte. Personalmente, tengo más que 20 años viajando a todas partes de América Latina. Tengo muy buena apreciación para las culturas diferentes y lo considero como mi segunda casa. Estoy aquí en Miami, donde vivo. Miami es muy similar a América Latina, como ustedes saben. Y supongo, como ustedes, pensando en mis próximos pasos después de esta crisis temporal. Antes de presentar a nuestro orador honorado, Dr. Bechara, un poco sobre su historia profesional. Dr. Bechara es co-socio senador del bufete de abogado de inmigración global de Bechara P.A. en Orlando, Florida. Trabajando exclusivamente con inmigración, tiene más que 37 años de experiencia con visas E2 y 29 años con EB5. También cualquier otro tipo de visa inmigración. Además, él es ex profesor de la Universidad de Florida. Dr. Bechara es también miembro de varias asociaciones, incluido IIUSA, la asociación de inmigración más grande en Estados Unidos, y donde recibió el premio electoral de innovador para año 2019. Finalmente, fue elegido recientemente por sus compañeros de uno de los 25 abogados más importantes de la inmigración EB5. Impresionante, Dr. Bechara. Muchas gracias por su presencia hoy. Good morning, Doctor. Good morning, Craig. Hola. Muchas gracias, Craig. On behalf of Bechara Global Migration Law Firm, which includes myself, Michelle, who's with us today as a speaker, the core staff at the law office, Robin, Lena, Catherine, Juan, just to name a few. We do have the skills and the expertise for our clients from Latin America, from Spain, from countries like Argentina, Venezuela, etc. That we do read, write, and speak Spanish, which means that we can converse. Our correspondences in both languages, etc. But we'd like to, thank you, Craig, and First Pathway Partners for inviting Bechara Global Migration Law Firm to participate in this presentation. We have 37 years of expertise and experience. We have many clients, thousands, in fact, over the 37 years from Spanish-speaking countries that we've been able to successfully achieve their goals and obtain visas for entry into the US. So again, muchas gracias. We look forward to the presentation today. Thank you, Dr. Bechara. Ayudando con la traducción técnica, tenemos señor Mitchell Azevedo. Mitchell estudió ley en Brasil y también varios años de experiencia en inmigración como paralegal en Estados Unidos. Bienvenido, Michelle. ¿Cómo estás? Todo bien acá. Gracias por tenemos nosotros acá para hablamos un poquito sobre inmigración. Okay.
Esta presentación es interactivo. Y por favor, cualquier pregunta es bienvenido. Y es que sabemos que es una decisión muy importante para ustedes y la claridad es muy, obviamente, importante en su camino de decisión. Ahora vamos a empezar con la presentación. Vamos a empezar con la agenda. First Pathway Partners, ¿quién somos? Es muy importante de conocer con quién está trabajando, porque un centro regional como nosotros es muy importante para ayudar a ustedes en su camino. También vamos a cobrar quién es Beshara Global Migration Law Firm, y también la declaración recientemente de Donald Trump sobre la orden ejecutiva de inmigración, muy importante. Ciudadanía por inversión EB5 y inmigración por inversión E2. Resumen del proceso y beneficio de específicas de cada programa. Hay requisitos EB5 y E2 y también las diferencias entre E2 y EB5, porque son realmente distintos, pero son ambos visas para migrar a Estados Unidos por inversión. Bueno, vamos a cobrar quién somos. Número uno, nuestro CEO es Bob Kraft. Bob Kraft es muy conocido en la industria. ¿Por qué? Él es presidente de la IIUSA, que está ubicado en Washington, y muy conocido porque está entrando en su tercero mandato como presidente. También realmente un líder responsable para muchas de las mejores prácticas y estándares en operación en la asociación de IIUSA hoy. Bueno, un poco sobre nuestra historia. Estamos trabajando en 40 países. Tenemos oficinas en China, Vietnam, India, Dubai, Brasil, Sao Paulo. Cada mercado que entramos tenemos una presencia. Tenemos 12 años de experiencia en el mercado y hicimos más que $1 billón de proyectos. Y desde 12 años tenemos una historia impecable. ¿Qué es impecable? Tenemos 100% éxitos en la devolución de dinero y también todos nuestros clientes recibieron su visa permanente, sin excepciones. Es mucho importante de tener un centro regional con experiencia que tiene una historia con 100% éxitos, porque esta es una industria donde no se puede fallar. Entonces, la secreta es realmente de hacer, introducir proyectos muy conservadores y también de gerenciar el proyecto A a Z para asegurar la conclusión que todos quieren. Y la conclusión es, obviamente, de conseguir un visa para ustedes y su familia y también la devolución de dinero. Bueno, estamos en la parte de legal y te presento nuevamente a Mitchell. Mitchell. ¿Todo bien? También, entonces vamos a hablar un poquito de los dos visas. Primero vamos a volver un poco a la orden de ejecutiva. Como usted debe saber, la orden ejecutiva de Trump
las últimas semanas podemos ver como un tweet de Trump y luego después una orden ejecutiva hablando sobre la suspensión de visas de inmigración para Estados Unidos por 60 días, que comenzó a 23 de abril de 2020. Las decisiones son, primero, directos para americanos, hijos de americanos, matrimonios. El siguiente la decisión es EB5, que es lo visto de investimento. Nosotros podemos hablar también E2 como decisión. Porém, E2 es visa de no inmigrante, o que no está en la orden ejecutiva. También debemos hablar que los consulados y embajadas de Estados Unidos serán cerradas los próximos 60 días. Nosotros vamos a hablar las diferencias un poquito de cada visa acá, para que podamos ver para que ustedes puedan pensar un poquito sobre cada uno de estos. Primero vamos a hablar de EB5. Lo EB5 se fue creado en la década de 90. Hasta lo final de noviembre de 2019, lo mínimo de investimento era como $500,000 en una TEA o área rural. Perdona mi portuñol. A TEA es como una Target Employment Area. Era una área de bajo desempleo, grande desempleo. Lo EB5 puede traer su hijo menores de 21 años, es tu esposo o esposa también. Lo EB5 le dará un green card temporario. Si tú lo investimento que usted hace, se creó 10 empleos para americanos o residentes legales en los Estados Unidos, se puede conseguirlo permanente. Pregunta, Mitchell, muchas gracias. Una vez que una familia tiene su green card, ¿cuánto tiempo va a demorar antes ellos pueden pedir para un pasaporte? Sí, lo momento que se inicia la cuenta de los días, de los años, se comienza cuando tú recibes la condicional, la green card condicional. Entonces, si tú tienes la green card condicional por 2 años y tú solicitas la green card permanente, eleva hasta más 12 años para tener su permanente. Más 1 año, tú ya puedes aplicar para un pasaporte americano. Una cosa que yo no hablé en otro es de noviembre para frente, lo investimento es $900,000. Exacto, aumentó desde 500,000. Sí. Entonces, una vez que uno reciba su green card provisional, okay, de la embajada en su propio país, entonces 5 años, tradicionalmente 5 años más tarde se pueden aplicar por un pasaporte. Sí. ¿Cierto? Okay, bueno. Entonces, el proceso de EB5, básicamente, una de las cosas más importantes es que pasamos de documentar la fuente de sus fondos, de su dinero. De dónde vieron dinero es como de fuentes legales. Claro, no necesita que hable inglés, no necesita vivir el tiempo completo en los Estados Unidos. Y sobre o EB5, puede trabajar y morar en cualquier lugar de los Estados Unidos. También no se precisa morar como no mismo lugar de donde se investiga.
los beneficios de EB5 es que cuando se vira un permanente legal acá, tú puedes tener beneficios educativos, más para frente cuando se torna ciudadano americano, beneficios de salud pública, tus hijos podrán ir a la escuela, etc. Otra pregunta, Mitchell, sobre el tema de educación es siempre importante para cualquier padre y también cuando migran a Estados Unidos. Entonces, sí entiendo bien, educación secundario y primario es gratis y también como residente de un estado, uno tiene un potencial de tener un descuento de hasta 80% sobre una universidad del estado. ¿Es correcto? Sí, a todas las personas que tienen un green card o son ciudadanos de los Estados Unidos se paga menos que los estudiantes internacionales. Entonces, es uno de los beneficios de ser un permanente legal en los Estados Unidos. Esto es lo que vamos a mostrar acá ahora, es como la estructura básica del B5, ¿está bien? La persona decide investir los $900,000 en una nueva empresa comercial o un centro regional que tiene licencia para esto. Ese dinero va a ser investido en algo propio o emprestado, creando trabajos indirectos o directos. Que con ese número de trabajos que son creados, podremos peticionar para solicitar remover las condiciones de Green Card. Tenemos que probar a inmigración que creó pelo menos 10 trabajos para personas legales en los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el E2. E2 es un visa, como yo hablé en el comienzo, es un visa de no inmigrante. ¿O qué eso significa? Significa que tú puedes estar acá hasta tu empresa es cerrada. Si tu empresa fue cerrada, tu tiempo acá se da listo y tienes que volver a su país. Ese visa puede ser hasta 5 años, pero toda vez que usted venga al país, su estado es hasta 2 años. Ese visa también puede vir con su hijos o spouse, ¿no? O su esposo o esposa. Lo único problema de ese visa es que hay una necesidad de los países que tú estás viendo tenga que tener un tratado con Estados Unidos para tener un E2. Pregunta, ¿sí? si entiendo bien, un visa E2 no se puede conseguir un pasaporte, un green card, pero se puede renovar su visa hasta cada 5 años indefinitivamente. Entonces no hay límite. El único requisito es que cada fecha de renovación de visa, vamos a decir cada 5 años, tiene que su negocio está continua en operación. Okay, sí, ese visa, tú puedes renovar cuántas veces se ocurrir. Es como indefinidamente. Pero la única requisición es que tú estés trabajando en la su empresa. Entonces, realmente la diferencia, una de las diferencias de he visto E2 y EB5 es EB5
trae un green card pasaporte y el requisito más importante es de crear por lo menos 10 empleos. Y 2 es trae una visa renovable indefinitivamente y la única requisito es de mantener su negocio en operación. Sí, exacto. Para 9.5, para salir de la condicional, de Green Card condicional, tú tienes que crear por lo menos 10 empleos para ir para lo definitivo, Green Card definitivo. Para lo tercero paso, conseguir la pasaporte. Lo E2, tú tienes apenas que mantener tu empresa funcionando acá en los Estados Unidos. Lo E2, ele no tiene un requisito mínimo de investimento, pero nosotros con nuestra experiencia en nuestro escritorio hablamos mucho, tenemos como clientes que investiron 100 mil, 300 mil, 600 mil. Nosotros hablamos mucho sobre cuanto más mejor lo investimento, normalmente es más controlado, es más listo, es más controlado, es más con más chances de conseguir la visa, de mantener la empresa. Acá tenemos umas estructuras alternativas. O que são as estructuras alternativas? Lo EB5, como yo hablé, lo investidor tiene que investir $900,000 en la TEA, a Target Employment Area, o una área rural. O si tú no se va a investir en ninguna de estas áreas, quiere investir en Manhattan, quiere investir en Orlando, tiene que investir $1.8 millones. Un 9.5 puede tener más de una persona peticionando. Porém, cada persona tiene que investir este valor para poder peticionar, solicitar tu visa. Diferente de E2. E2, tú tienes que investir somente tú en tu empresa, en tu comercio. Abajo hablamos un poquito sobre personas que pasan de E2 para EB5, que eso es también una solución. Tienen muchas personas que no tienen el dinero para investir en EB5 no comienzo. Entonces, invierten como 300,000, 600,000 en E2. Después de mucho tiempo deciden que quieren ficar acá, que sus hijos consigan un green card, más para frente una ciudadanía. Si esta empresa es baseada en una TIA o área rural, puede hacer un segundo investimento, una segunda inversión, y peticionar a EB5. Esta segunda inversión puede ser que tiene que ser en su empresa, no necesita ser na área física, puede ser otra área, porém, tiene que ser en su empresa. La otra diferencia de E2 es que E2 ele puede llevar hasta 7 meses para conseguir lo visto, ¿no? De 1 a 2 meses la compra da empresa exercida acá nos Estados Unidos, de 2 a 3 meses a aplicación no consulado dos Estados Unidos, o processo, e aí sim para a entrada da pessoa acá nos Estados Unidos, durante 2 anos. Como le dice, uno de los mayores problemas es que no todos los países tienen un tratado con Estados Unidos de E2. Algunos países tienen, como Turquía, Granada, Montenegro, España, entonces Italia. Entonces, estos países pueden investir en E2 en los Estados Unidos. Pero si tú eres de Brasil, Argentina, a Chile, tiene que conseguir una otra ciudadanía para poder investir como E2 acá. Acá colocamos algunos ejemplos de países que son más accesibles
desde conseguir la ciudadanía con apenas un investimento. Como Turquía, Granada, de 3 a 4 meses, consegue, investindo nesse país, uma cidadania, não necessita morar no país, não necessita ficar com tu negócio para sempre no país. Depois de alguns anos, poder vender seu imóvel. Pregunta. Mi conocimiento, obviamente, es un tema muy importante. Si el candidato inversionista quiere saber si su país califica o no, ¿okay? Para un E2. Para ponerlo en un términos muy sencillo, es solo Brasil, Uruguay, Perú, Guatemala, Honduras y Nicaragua que no tiene pacto comercial E2 con Estados Unidos. Entonces, todos los otros países de América Latina califican para el programa E2. ¿Es como pregunta? No, es solo para clarificar, porque es más fácil saber, porque si estoy en Chile o Colombia en este momento, quiero saber si califico o no. Sí. ¿No? Okay. Muchas gracias. Sí, gracias. El proceso de E2, né? Como já falei, por levar de hasta 3 a 7 meses, dependendo se usted tiene una ciudadanía en el país que tiene tratado con Estados Unidos o no. La educación para hijos menores de 21 años que se ven a los Estados Unidos como E2, dependiente de E2, también puede ser a muy bajo costo o como gratuita. La parte positiva de DOLS es que nosotros, lo pagamento de lo comercio de la empresa no ocurre hasta que la persona está en los Estados Unidos. Entonces, si tú decides comprar una empresa, tú vas a depositar su investimento en una cuenta segura, vai solicitar tu visto e vai vir aos Estados Unidos. Quando for aprovado e tu vir aos Estados Unidos, acá tu vai depositar o dinheiro para fechar o negócio. Entonces, acá vamos a hablar un poquito de los puntos en común y las diferencias de los dos, ¿eh? Los puntos en común, lo principal, los dos no necesitan hablar inglés, no necesita hablar inglés. Se cubre tanto los solicitantes, los dependientes como esposo o esposa, y los hijos. Y los solicitantes pueden morar en cualquier área de los Estados Unidos. Las diferencias, o E2 no tiene un requisito mínimo, pero tiene, claro, nosotros hablamos como, sería muy bueno si fuese un comercio, una empresa muy fuerte para enfrentar cualquier otros problemas que puede vir. Pero lo EB5 tiene lo mínimo de $900,000. Lo E2 solo países seleccionados do tratado qualifican. EB5 não. E EB5 você se torna residente permanente acá, mas para o futuro pode ser cidadão. Diferente de E2, que quando você cierra su visto, quando você cierra su empresa, tú tienes que volver a tu país. Una cosa quiero que mencionar es la parte de impuestos. Sí. Ok. Una diferencia importante entre E2 y EB5 es que con EB5, con Green Card y pasaporte, es necesario de declarar sus utilidades globales. Okay. Si tiene otro negocio en otro país, tiene que declararlo con sus impuestos anuales en Estados Unidos. Con E2,
depende cómo está estructurado, no es 100% necesario. Entonces, es una forma de no declarar, obviamente correcto, con el gobierno, con un E2 que es una diferencia importante entre los dos tipos de visas. Porque algunos inversionistas tienen activos globales que es complicado cuando sí necesita declarar o más costoso para ellos. Entonces, podría ser, obviamente que EB5 es la rey de las visas porque trajo un green card y posibilidad para un pasaporte, pero E2 tiene sus ventajas también. Sí. Como ayer, nosotros hablamos con Mr. Bishara sobre este punto de las diferencias de las tasaciones de los impuestos sobre todo, la diferencia entre B5 y B2. Yo quiero preguntar más una vez para que él pueda responder. Mr. Bishara, Yes. so Craig is asking the difference between the taxes and tax returns, IRS, etc., from EB5 and E2. Mm-hmm. Well, the first advice we give our clients is that we bring in one of the team members that specialize as an accountant or attorney in taxation, international taxation. So part of our efforts would be the concurrent professional to come in to advise the client on pre-entry tax planning. If you're an E2, you can spend a certain amount of time in the US and minimize your tax liability. If you're an EB5, you're a green card holder, you could be taxed on your worldwide income, but still minimize your taxes with the right tax advice. We are immigration lawyers. We bring in tax experts to advise the clients. That's the best advice we can give. ¿Era esto que tu pregunta, Craig? Well, sí, exactamente. Obviamente, tiene que pagar sus impuestos en Estados Unidos. Es un país que vale la pena y que usted paga sus impuestos y usted tiene un retorno, ¿no? Socialmente. Solo quería hacer hablar sobre la diferencia que uno es obligatorio de pagar sus impuestos globales y otro es una otra estructura. Pero lo que dijo señor Bishara es que ambos tienen habilidad de, con un buen contador, hay formas correctas minimizar su impacto de impuestos. Es muy importante de estructurar sus activos antes de migrar a cualquier país para minimizar impacto. Sí, es exacto lo que le respondió también ayer, que la persona cuando se ven a los Estados Unidos con EB5, él se torna un residente de Estados Unidos. Entonces tiene que hacer las tasas también acá, está residente acá durante mayor parte del tiempo. Diferente del E2, que es un non-immigrant, un visto de non-inmigración. Entonces, no se necesita estar en los Estados Unidos a mayor parte del tiempo, del año fiscal. Entonces, existen algunas diferencias y nosotros, claro, con la experiencia y con un equipo muy grande, podemos indicar siempre los mejores personas para hacer las taxas, etc. Muchas gracias, Mitchell.
Vamos a hablar un poco sobre First Pathway antes de responder a sus preguntas. Y otra vez, por favor, en el chat, si tiene cualquier inquietud o preguntas, son muy bienvenidos y es un placer de responder. Tenemos una buena oportunidad con Dr. Bechara aquí. Entonces, cobremos E2, EB5 y también otro elemento es cuál es la vehículo para conseguir su visa. Tiene que hacer una inversión. Bueno, en nuestro caso, tenemos una oportunidad que es una franquicia de un restaurante que se llama Teriyaki Madness. Es muy popular y vamos a hablar sobre esta oportunidad un poco. Antes de hablar sobre Teriyaki Madness, tiene que conseguir o ser elegible para una visa E2. ¿Okay? Voy a mencionar de nuevo que los únicos países en América Latina que no califican son hoy, por lo menos, son Brasil, Uruguay, Perú, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Entonces, todos los otros califican. Y como siempre, tenemos un valor agregado a First Pathway que ayuda a las familias de llegar a Estados Unidos. Si ustedes están de uno de estos países mencionados que no son elegibles, tenemos una oportunidad a través de Granada. Es un investimento que en 5 años puedes recuperarlo y en 3 o 4 meses para conseguir un pasaporte de Granada y inmediatamente ser elegible para un E2. Entonces el proceso en total sería no más que 6 o 7 meses. Si no necesita pasar por Granada, el proceso de E2 es como 6 a 12 semanas. Okay. Entonces, es un investimento en un hotel lujo y de la grupo intercontinental. Él tiene un acuerdo con Range Developments para 30 años. Sería en estilo de Fiji. Pero mucho más económico y no tiene que viajar 24 horas para llegar. Entonces es una tendencia mundial de crear resortes ultra ricos como este y Intercontinental va a doblar su marca que es las Seychelles en los próximos 2 años. Bueno, brevemente, la oportunidad de inversión es una franquicia de Teriyaki Madness. Teriyaki Madness es un restaurante fusión asiática. No es japonés, no es chinés, es tailandesa, es una mezcla en tipo de comida que todos gustan. No es fuerte, no es suave, es perfecto. Y para la demanda del mercado hoy. ¿Por qué? Teriyaki Madness es muy saludable y ultra fresco. Es estilo de Chipotle, porque Chipotle está, es una cadena mexicana que está creciendo más rápido que McDonald's en este momento en Estados Unidos, porque es fresco. Entonces, teriyaki es eso y muy saludable. Es también muy popular hoy en día durante esta crisis temporal por servicio de domicilio. ¿Por qué Teriyaki Madness es una buena versión, una oportunidad para alguien que quiere un visa E2 o EB5? El número 1 es
no es un coffee shop, una pelecuría, que no es previsible. Es una oportunidad que va a tener 30 empleados, vendas más que $1 millón por año. ¿Por qué es importante eso? Número uno, tiene dos requisitos importantes en frente del gobierno. Número uno es de ser aprobado inicialmente. ¿Okay? Ningún problema con un restaurante en este tamaño. Número dos, podría ser lo más importante, de ser renovable en 5 años. Una vez que su familia es integrado en la sociedad de Estados Unidos y también crianzas, hijos integrados también en la sociedad, no se quiere volver a su país. Entonces, la habilidad de tener un investimento que es renovable cada 5 años hasta indefinidamente es muy importante. También Teriyaki produce utilidades anuales más que doble salario mínimo de familia media clase. Entonces, no solo es un camino para ser aprobado, renovable, va a producir utilidades suficientes para vivir bien en Estados Unidos. Bueno, vamos a tener otros seminarios en webinarios futuros y hay oportunidad de conocer más sobre nuestra oportunidad de inversión. Pero mientras tanto, queremos responder a sus preguntas. Acá tenemos algunas preguntas que parece que no ficou muy claro para algunas personas. Cuando yo hablé como eran $500,000, es como en noviembre para atrás. De noviembre para 2019 para frente es $900,000. ¿Está bien? Como ese Camilo, Diego, otras personas preguntaron. Entonces, solo un minuto. Inigo Lekanda is asking, can you change the status from E2 to EB5? Please give me details again. Thank you, Edward. The E2 is a temporary visa. You can make an investment in this temporary business under the E2. The business can continue. The investment was made. And let's say, 6 months later, the person says, look, I've already invested a certain dollar amount in an E2 business, and I want to expand that particular business in that location. The extra money that you put in, now it reaches the minimum EB5 threshold, which is 900,000. And you can then, of course, once you reach the minimum investment amount, which could be 900,000, you file the EB5 petition to put you in the waiting line to get residency. So you start off with E2, put the money in, come into the United States in a couple of months. And while you're waiting here, each time you make an entry for 2 years, during this period of time, you're in the US under an E2, you can file the EB5 petition and wait for the petition to be approved to get your green card while you're legally in the US, physically operating your E2 business. Okay. So, Inigo, Dr. Bechara se habló que tú puedes sí vir a los Estados Unidos con E2, investir en su E2 visa. Cuando se está aquí, se piensa mejor, se piensa que decide que quiere tener lo green card, se investe más, como si tú investir como $600,000 y su caso es una TEA, una Target Employment Area,
tú tienes que investir más 300,000 para 300,000 para poder solicitar tu EB5. Mas sí, puede pasar de 2 para EB5 desde que tú tienes feito los investimentos de $900,000. Sí puedo agregar a lo que Dr. Bashara mencionó. Normalmente el escenario es que si una familia no tiene 900,000 para empezar con una visa EB5, E2 es una buena opción. Se pueden migrar a Estados Unidos en 6-7 meses y mientras tanto, cuando están allá se pueden convertir o migrar a un visa EB5, porque muchas veces la razón que la persona que no tiene los recursos para EB5 inicialmente que sus activos no son líquidos, ¿no? Entonces, con tiempo se puede cambiar esta situación. Y una vez que están en Estados Unidos, con la visa E2 se pueden aplicar para EB5. Lo que es interesante es que normalmente el tiempo de espera para un EB5 es entre 2 a 3 años. Entonces, este tiempo de espera va a ser dentro de Estados Unidos. Entonces, es un muy buen avantaje usar E2 como puente a EB5 con tiempo y tranquilidad. Exactly. See, and this is another question from Leonardo. Exactly what you asked. It said, Dr. Bishara, how long it takes a EB5 since the moment that you petition? Mm-hmm. Right now, as long as you file the EB5 petition, let's say this year, the U.S. Immigration Service estimate the time would be at least 2.5 years. Once we reach that 2-year mark, we can go to immigration and say, look, we need a decision, right? So on the average, it's about a 2-year process. We will make sure that immigration responds around the 2-year mark. That's the normal processing time right now. Okay. So, Leonardo, es como un promedio. Lo promedio es de 2 años a 2 años y medio, 2 años 6 meses. Cuando llegamos a 2 años, podemos volver a USCIS, que lo llamamos de inmigración. Es decir, no necesito de una decisión ahora. Puede ser más, puede ser menos. Depende de la inmigración, pero lo promedio es como 2 años, 2 años y medio. Michelle and Craig, that's the reason why, even though people want to invest EB5, get the residency, they first then decide they want to invest in E2 process, because within a matter of a couple of months, they're here in the US, right? The E2 is the first quick entry into the US. Even though they want to do the EB5, they want to be able to do the E2 so they can wait for the EB5 while they're in the US. They do the E2 investment. El doctor Bishara habló de que este es uno de los motivos que lleva a las personas a comenzar con el 2, vivir para Estados Unidos, volver toda la inmigración y solicitar lo EB5, que es una forma de vivir más rápido a los Estados Unidos y solicitar el EB5 de la residencia todo al mismo tiempo. Yo pienso que eso es listo, no tenemos más preguntas. We don't have any more questions. I believe there's, isn't there a few? They were talking, Senor Carlos Fernandez was asking about the TEA
the real differences, because it's a big difference between an investment amount of 900,000 and 1.8. Are there some really good opportunities in non-TEA or rural areas where the required amount is 900 and not 1.8 million? Well, Craig, you know, the calculation of whether a geographical area is a target employment area, it could be in an urban area and still a target employment area. It could be in a rural area, and then it can still be an area that's TEA for 900,000. So let's say, for example, Craig, the potential client goes to you, First Pathway, and through a analysis of geographical locations, you can pinpoint, even in urban areas, those TEA areas which would allow a minimum investment of $900,000. Our professional team members, which may include economists, etc., will be able to use current data to calculate that this particular area qualifies for a target employment area. And even though we're waiting for a decision by immigration, the calculations by experts become very important if we're going to locate a business for EB5 in either an urban area or rural area. So the question was that are there a lot of good investment opportunities at 900,000? Yes, of course. There are a lot of good opportunities, but I think that basically, again, it goes back to putting your doing your due diligence to make sure you go with very good companies like First Pathway that have the expertise and experience to say good areas, urban areas, TEAs, $900,000 investment. Sí, entonces tiene locales muy buenos que pueden investir con $900,000, pero tenemos que hacer con un due diligence para saber si es un buen local para investir o no, o si puede procurar por un otro local. Yeah, Ed, there's one question here that maybe is asking to be clarified. Okay, so I'm in the U.S. with my family. I have an E2. Mm-hmm. Okay, I'm able to liquidate my funds over time, and now I have the resources to perhaps migrate to a EB5 visa. What would be the process? Yeah, I think that basically if someone's already in the US, you know, our first question would be, what status are you in the US? We want to ask the question, does that person want to, with their family, continue to live in the US and to maintain their legal status? And if they have an E2 business, well, they may want to continue to run the E2 business, right? Or convert into an E2 business, so they could be here for at least 2-year periods and keep on extending their stay. And then they liquidate some of their other assets and use that liquidation to accumulate personal funds so that they can invest in either their E2 business or a separate EB5 business. So while they're waiting for the EB5 petition to be approved, a couple of years, they are still legally here in the US in a legal status, which could be the E2 status. I think the core question is, can they liquidate their E2 investment and use those funds for an EB5? They can. Así. Entonces, o que el doctor Bechara explicó acá es que la pregunta será, ¿se puede vir para Estados Unidos con E2 después decidir vender lo comercio, la empresa, e investir en EB5? Y sí, la respuesta es sí, puede hacer esto. Se puede vender tu comercio e investir en EB5 después. Leonardo está preguntando, ¿cuánto es la inversión que se requiere para el restaurante teriyaki para el E2? How much is the investment that is required to the restaurant teriyaki or E2?
I think Craig can answer that too, because basically I think that, you know, one model works very nicely for the this particular project, where each investor puts in $300,000 US to be a owner of the business for E2 status. I think that that would probably be a good investment for a solid E2 business and solid for an E2 approval. Craig? Thank you, Ed. Teriyaki, para calificar para E2, el investimento mínimo es 300,000. Esa cobra una la habilidad de ser aprobado como E2 y también para ser renovable. También Teriyaki Madness califica igual para EB5. Entonces, con mucho gusto, nos podemos ofrecer otro seminario que explica perfectamente cuáles son los beneficios, porque es un tema un poco complejo en términos de cualquier inversión necesita una explicación completa, ¿no? Pero en pocas palabras, el investimento es $300,000 para una versión para un visa E2. Yo acredito que para mí no aparece más ni una pregunta acá. Para usted. Okay. Ed, pocas palabras, a few words for us, please. Muchas gracias, Craig. On behalf of Michelle and myself and our team at Bishara Professional Association, we're again a global migration law firm. You can see on the slide that we can be contacted by email, by telephone. Please, if you have any questions, by all means, contact us. We'll respond in English and Spanish if you so desire. And we're here to assist, to help. This is a difficult time for all of us, but we're keeping up to date on the U.S. government's rulings and orders on immigration to the U.S. We do know what we can do for people already in the United States. We know what we can do for people that want to come into the U.S. once the borders are open. So we're here. We're working together with Craig, First Pathway Partners, to make sure that if there is a means to be able to maintain, extend, create a new status for someone to be in the United States with their family, we can advise. We've done this for 37 years, and we're here to be able to offer that assistance. We want to make sure that all families stay together and they are protected, they're well, they're safe, they're healthy, and at the same time, healthy from a business decision standpoint to get the right type of visa. Muchas gracias. Thank you, Dr. Bishara. Michelle? Sí, como dice el doctor Bishara, nuestros contactos están aquí. Nosotros estamos en LinkedIn, estamos en Facebook. Si quieres procurar por Bishara PA, estamos acá para que necesita. Es mucho placer que podamos hablar un poquito acá de immigration. Muchas gracias, First Pathway. Muchas gracias a usted, Greg. Muchas gracias, Mitchell. ¿Qué sería agradecer a todos para su participación hoy? Realmente. Sí. Y también Dr. Bishara y Michelle para toda la excelente información legal. Realmente fue completo y informativo. Esa es parte de una serie de webinars en línea que estamos ofreciendo First Pathway. Por ejemplo, como he mencionado, Teriyaki Madness, vamos a ofrecer un seminario sobre detalles profundos
sobre la oportunidad, y cuánto cuesta exactamente, por qué es una buena inversión, más información sobre el restaurante, la oportunidad. Y también un otro webinar sobre impuestos. Vamos a tener un abogado, Abogado. sí, está mezclando con portugués. Evaluación de impuestos. Entonces, un especialista en impuestos para dar consejo a la inversionista que está completando de migrar a Estados Unidos, porque es muy importante de arreglar sus cosas de finanzas antes de llegar a Estados Unidos para aprovechar de todos los leyes beneficiales de impuestos. Okay? Otro sería un webinario sobre sueño americano. Realmente no es comercial, es más sobre qué necesita pensar antes de migrar a Estados Unidos, los mejor lugares donde vivir. Es muy completo sobre un paquete, como digo, sobre lo que tiene que saber en detalles importantes antes de migrar. Bueno, para concluir, me gustaría asegurarles que se pueden contar con First Pathway en cada etapa de su inmigración para Estados Unidos. Tenemos mucha experiencia en una historia perfecta, impecable, para ayudar a nuestros clientes a lograr sus objetivos. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.